Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar esta citación que ha tenido la presidenta Dina Boluarte en la Fiscalía. Bueno, se sabe que ella asistió muy temprano, que hubo un cordón policial, pero el fondo del asunto es preguntarle sobre las muertes ocurridas en las protestas. Acordémonos que ella está siendo sindicada por 3 delitos: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Se supo también que ella no se iba a acoger a su derecho al silencio. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Cuáles son las posibilidades legales en donde se encontraría Dina Boluarte? Ya estamos conectados vía telefónica con el abogado penalista Fernando Silva, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Silva? ¿Cómo está, señorita Calderón? Muchas gracias por la invitación a su servicio. Doctor Silva, Dina Boluarte ha dicho que no se va a acoger a su derecho al silencio, pero esto, imagino que dentro del interrogatorio, conforme se vayan desarrollando las preguntas, esto podría variar. Bueno, a ver, aparentemente, de lo que se sabe hasta el día de hoy, a este momento, digamos, en la mañana, la presidenta Boluarte ha rendido su declaración ante la Fiscalía de la Nación sin mayor complicación. No tenemos, por lo menos yo no tengo detalles, si es que alguna pregunta no la respondió haciendo uso de su derecho al silencio. Sin embargo, es un excelente gesto político el que se haya presentado y haya declarado. Ha estado 3 horas, creo que ha rendido su declaración, con lo cual eso, digamos, pese a tener el derecho de no declarar siendo investigada, y el haber declarado, digamos, que ha dado una muestra de transparencia y de respeto a las instituciones de la presidenta, ¿no? Y doctor Silva, dentro de la coyuntura, a ella se les indica por 3 delitos. Lo he mencionado: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Viéndolo desde la mirada legal, obviamente, ¿cuál de los 3 delitos sí podría, en este caso, ser viable para la presidenta Boluarte? Mira, si tú me lo preguntas así fríamente, Mayra, yo te diría que ninguno. Yo te diría que ningún delito de los que la Fiscalía está investigando se le podría imputar a la presidenta Boluarte. Vamos a hacer un análisis al respecto, ¿no? El genocidio es un delito que dentro de su tipificación importa la intención de desaparecer todo un grupo social, étnico. Entonces, eso de ninguna manera ha ocurrido desde el 7 de diciembre, durante más o menos un mes que generaron estas protestas y actos violentos. Porque uno tiene que distinguir, Mayra, que efectivamente durante este tiempo hubo gente que protestó con el concepto correcto de protesta, pero hubo otra gente que no protestó, hubo otra gente que hizo incursiones violentas, casi terroristas. Yo sostengo que son terroristas y lo hemos conversado en tu programa alguna vez. Entonces, frente a esas circunstancias, la actuación de la policía tiene que verse regida por su reglamento y por las normas del derecho penal. Esa actuación debe de empezar no de arriba hacia abajo, es decir, no se debe empezar investigando a la presidente por este tipo de acciones de la policía en circunstancias de violencia. No se debe de empezar por el fallecido o por los fallecidos o por el hecho investigado. ¿Qué oficial estuvo a cargo de ese momento, de esa zona? ¿Qué oficial es el que intervino? Y a partir de allí hacia arriba, a ver qué tipo de órdenes se dieron. Porque recuerda que el Código Penal también libera de responsabilidad penal a aquella persona que actúa dentro de su función o cumpliendo un deber. Y en este momento los policías cumplían un deber, además un deber menoscabado, ¿no? Porque en muchos casos ni armas tenían. Entonces, llegar hacia la presidenta de la República a través seguramente de la comisión por omisión, ¿no? O a través del deber de garante, que es lo que le dice la presidenta, debió saber. Estamos hablando de responsabilidad penal, Mayra, no política, que es otra cosa, o otro tema, ¿no? Me parece muy difícil que se llegue a configurar el delito de homicidio culposo. Eso, desde mi punto de vista, como abogado penalista, según no sé cuáles serán los criterios finalmente de la Fiscalía, o qué teoría podría utilizar al respecto. Yo creería que no hay ninguna posibilidad de imputarle responsabilidad penal
Probablemente política, sí, a ella, al ministro, no sé, eso lo verá el Congreso, será algún tema de análisis de algún nivel constitucional. Sin embargo, desde el derecho penal, llegar por estos hechos, que no son protestas, Mayra, son actos violentos, organizados además, ¿no? Financiados, eso creería que de ninguna manera podría llegar hacia la presidenta de la República. Para muchos analistas, eh, muchos de ellos, tanto psicólogo social, abogados penalistas, como también exministros, han coincidido en que se debería individualizar las responsabilidades. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sin duda, claro, Mayra, completamente de acuerdo. Y a eso me refería, a empezar desde abajo, por decir un término en línea jerárquica, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Es decir, si ponemos un ejemplo, los muertos de Puno, ¿no? Habría que empezar a preguntarle al jefe de la región policial Puno, dónde está su orden de operaciones, y dentro de esa orden de operaciones saber qué comandante, qué mayor, qué capitán estuvo a cargo de qué equipos, de qué zonas, ¿no? Identificar la zona donde ocurrieron estos fallecidos y empezar allí a ver quién te dio la orden, cómo te dio la orden, qué es lo que ocurrió. Porque también, si tienes a un policía que lo van a matar a palos, o lo van a matar con ondas, o lo quieren quemar, y él tiene un arma, mira, y no disparaba, el problema estaba en el policía, él tenía todo el derecho de disparar. Igual lo que pasó en el AVE, ¿no? Que estos 6 soldados militares tuvieron que lanzarse al río porque la turba los estaba acercando y finalmente perdieron la vida. Y perdieron la vida por no hacer uso y ejercicio de un derecho, que es el derecho de que tiene todo policía o militar de actuar conforme a su función y repeler un ataque violento, en cuidado además de los ciudadanos y de su vida. Entonces, eso está establecido en el decreto legislativo 866, que hay un proyecto de ley del congresista Montoya que pretende agregar un elemento desde mi punto de vista innecesario, pero no malo. Pero eso es lo que hay que analizar primero e investigar, individualizar. Y de allí se verá, de repente, imagínate que el jefe de la región Puno te diga, la presidenta me llamó y me dijo que los ejecute, y otra cosa. Es una actuación, claro, ¿no? Eso sí puede ser sancionado. Y doctor Silva, ¿también debería investigarse a los asusadores? ¿Cuál es la responsabilidad en este caso? A los asusadores y las protestas. Sin duda, lo que ocurre es que son dos cosas diferentes, Mayra. Estamos hablando de fallecidos en actos violentos, ¿no? Disfrazados de protesta. Entonces, esos fallecidos es una investigación, por eso se habla de genocidio, de homicidio culposo. El otro esquema, actos violentos, terrorismo, pandillaje, qué sé yo, daños, ¿no? Todo eso que formó parte de asusadas violentas en Ica, por ejemplo, ¿no? Que se metan a las fábricas, a las empresas agroindustriales a destruir la cosecha, ¿no? Esas acciones puntuales, violentas, si se logra identificar a los asusadores, como entiendo que la policía los tiene claramente identificados, además de los financistas, sin duda que también cometen un delito. Pero ese es un proceso independiente, es un proceso además que lo lleva la Fiscalía Común, no la Fiscalía Suprema, que es la que está procesando a la Presidente Baluarte. ¿Y cuál sería el delito para los asusadores? Había que ver el hecho puntual, es decir, puede ser desde robo, ¿correcto?, hasta el bloqueo de carreteras, hasta lesiones graves de personas, ¿no? O sea, dependiendo de la zona, dependiendo de los hechos, porque no se puede encasillar de una sola manera. Es diferente lo que ocurrió en Puno a lo que ocurrió en Ica, a lo que ocurrió en Chiclayo, a lo que ocurrió en Lima también. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de la Fiscalía, y entiendo que por eso creería que la Fiscalía ha constituido un grupo especial de fiscales también para ello, porque todo tiene conexión, pero a la vez son cosas independientes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Silva, por estar con nosotros, dándonos su punto de vista y aclarándonos algunos puntos. Muy amable. Hasta luego, Mayra, cuídate. Buenas tardes. Bien, era entonces el abogado penalista Fernando Silva que estaba con nosotros hablando sobre esta investigación. Y tiene varias aristas. En realidad, primero lo que se está evaluando es la responsabilidad directa que tuvo
Dina Boluarte como presidenta de la República por estos 3 delitos que han sido consignados por la Fiscalía: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Lo otro de los asusadores, la responsabilidad de quienes estuvieron detrás asusando a las masas, valga la redundancia, debería llevarse por otro tipo de investigación, con otro tipo de delitos. Así lo ha mencionado el abogado especialista. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.